Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que estoy seguro les va a tocar el corazón. ¿Han oído hablar de Serkan Ayolu? Si son fans de las series turcas saben de quién estoy hablando. Ese carismático actor que nos ha robado el aliento en tantas producciones. Pues bien, hoy vamos a hablar de algo muy personal, algo que él mismo ha compartido y que lleva por título Amor y desafíos. Serkan Ayolu confiesa lo que superé por ti. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desgranar esta revelación que promete ser fascinante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos sobre las últimas noticias, curiosidades y confesiones de sus artistas favoritos. Dicho esto, empecemos. La noticia ha causado revuelo en las redes sociales y entre los fans del talentoso actor turco Serkan Ayolu. Conocido por sus papeles en exitosas telenovelas, Serkan ha decidido abrir su corazón y confesar los sacrificios y desafíos que ha enfrentado en su vida personal, motivado por el amor. El titular Amor y desafíos, Serkan Ayolu confiesa lo que superé por ti, no deja lugar a dudas, estamos ante una revelación íntima y conmovedora. Es fascinante como una figura pública, que admiramos por su talento en pantalla, también se enfrenta a batallas internas y decide compartir esas experiencias con nosotros. Para entender la magnitud de lo que Serkan ha compartido, es importante recordar su trayectoria. Desde sus inicios ha demostrado una gran profesionalidad y un carisma que lo catapultaron a la fama. Ha interpretado personajes complejos, ha enamorado a millones de espectadores, y detrás de cada uno de esos roles, sabemos que hay una persona real con sus propias historias. Este vídeo se enfoca en una faceta menos conocida de Serkan, la del hombre que ha luchado por aquello que ama, que ha superado obstáculos y que en esta ocasión, decide hacerlo público, permitiéndonos vislumbrar su lado más vulnerable y humano. ¿Qué tipo de desafíos podría haber enfrentado un actor de su calibre? Podrían ser presiones de la industria, la constante exposición mediática, o tal vez desafíos personales relacionados con sus relaciones, su salud, o incluso su crecimiento como persona. La frase "lo que superé por ti" es especialmente intrigante. ¿A quién se refiere? ¿A una persona en particular? ¿A un ideal? ¿A un proyecto? La ambigüedad del ti nos invita a especular y a querer descubrir los detalles. Pensemos en el contexto de las relaciones en el mundo del espectáculo. A menudo las parejas de famosos son el centro de atención, y sus vidas privadas se ven escrutadas al detalle. Mantener una relación sólida y saludable en medio de flashes, rumores y agendas apretadas es, sin duda, un desafío monumental. Si Serkan se refiere a su vida amorosa, entonces sus palabras cobran aún más relevancia. Podría estar hablando de haber hecho sacrificios para proteger su relación, para darle prioridad a su pareja, o incluso para superar malentendidos o crisis que surgieron precisamente por su profesión. Pero el amor no se limita solo a las relaciones románticas. Podría referirse al amor por su familia, por sus amigos, o incluso por su vocación. Quizás ha tenido que renunciar a oportunidades profesionales para estar presente en momentos importantes de su vida personal, o ha tenido que invertir una enorme cantidad de energía emocional y mental en superar adversidades para poder seguir persiguiendo sus sueños. La honestidad de figuras públicas como Serkan es algo que realmente valoro. Cuando se atreven a compartir sus luchas, nos recuerdan que todos somos humanos, que todos enfrentamos dificultades, y que la superación es un camino constante. Sus confesiones pueden servir de inspiración para muchos de nosotros que en nuestro día a día, nos encontramos con nuestros propios desafíos. Nos demuestran que con determinación y por supuesto, el impulso del amor en sus diversas formas, es posible salir adelante. Vamos a analizar qué podríamos esperar de esta confesión. Por el título se intuye que habrá una narrativa personal. Serkan probablemente compartirá momentos específicos de su vida, anécdotas que ilustren las dificultades que tuvo que atravesar. Es probable que hable de cómo esas experiencias lo moldearon, cómo lo hicieron crecer como persona y como profesional. La clave está en entender el porqué. ¿Qué lo motivó a compartir esto ahora? ¿Hay un mensaje que desea transmitir? Si la confesión está ligada a una relación romántica, es muy posible que esté hablando de su relación con su pareja, la también actriz Özge Gürel. Su relación ha sido una de las más seguidas y queridas por los fans.
Si él ha superado obstáculos por ella, esto podría significar que ha tomado decisiones difíciles para preservar su vínculo, que ha luchado contra presiones externas o internas para mantener viva su historia de amor. Imaginen la valentía que se necesita para enfrentar una relación en el ojo público y aún así, decidir que el amor lo vale todo. Podríamos estar ante una historia de resiliencia. Un relato de cómo, ante la adversidad, encontró la fuerza en el amor para seguir adelante. La industria del entretenimiento puede ser agotadora, y a veces el peso de las expectativas y el escrutinio puede ser abrumador. Si Serkan ha logrado superar dificultades significativas, su testimonio podría ser una luz de esperanza para quienes atraviesan momentos difíciles. Es importante recordar que estas son interpretaciones basadas en el título, y que la confesión de Serkan seguramente tendrá matices y detalles que solo él puede revelar. Lo emocionante es la expectativa, la intriga de saber qué hay detrás de esas palabras. ¿Cuáles fueron esos desafíos? ¿Qué implicaron para él? ¿Cómo lo transformaron? Serkan Ayolu se ha destacado por su capacidad de conectar con el público a través de sus personajes. Ahora parece que busca conectar a un nivel más profundo, compartiendo una parte de sí mismo que rara vez vemos. Esta apertura no solo humaniza al actor, sino que también crea un puente de empatía con sus seguidores. Nos permite verlo no solo como un ícono de la pantalla, sino como un ser humano con una vida, con amores y con luchas. La confesión podría ser un recordatorio de que detrás de cada éxito, a menudo hay un camino lleno de sacrificios. Que las relaciones valiosas requieren esfuerzo y dedicación. Y que el amor, en sus distintas manifestaciones, puede ser la fuerza impulsora para superar los obstáculos más grandes. Imaginen que Serkan habla de cómo tuvo que priorizar su relación por encima de ciertas oportunidades laborales que lo hubieran alejado de su pareja por largos periodos. O quizás tuvo que lidiar con celos e inseguridades, o malentendidos que surgieron por las dinámicas de su profesión y cómo, a través de la comunicación y el compromiso, lograron superarlos. Todas estas son posibilidades que hacen que la historia sea tan cautivadora. En definitiva, la confesión de Serkan Ayolu sobre los desafíos que ha superado por amor nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Nos anima a valorar las relaciones que tenemos, a ser conscientes de los sacrificios que hacemos por las personas que amamos y a encontrar la fuerza interior para superar nuestras propias adversidades. Es un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que puede impulsarnos a ser mejores personas y a vivir vidas más plenas. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado las posibles profundidades de la confesión de Serkan Ayolu, ese intrigante titular que nos ha llevado a pensar en los desafíos y sacrificios que el amor puede implicar. Hemos recordado su trayectoria, especulado sobre las posibles razones detrás de su apertura y, sobre todo, hemos reflexionado sobre el poder del amor y la resiliencia humana. La promesa de esta confesión es una ventana a un Serkan más íntimo, más humano, y estoy seguro de que sus palabras resonarán en muchos de ustedes, inspirándolos a enfrentar sus propios desafíos con valentía y la fuerza que da el amor. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las emociones y las reflexiones que nos trae la vida de nuestros artistas favoritos. Si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o les ha hecho pensar, por favor, no olviden dejarle un me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido disfrutan más. Y si tienen alguna opinión sobre este tema, si quieren compartir alguna reflexión personal o si tienen alguna pregunta, por favor, déjenmelo saber en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les hago un último llamado a la acción. Denle a ese botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes creen que les podría interesar. Juntos creamos una comunidad más grande y apasionada. Una vez más, gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.